Alejandro Alito Moreno supuestamente cruzó la frontera hacia Estados Unidos con fajos de efectivo, que según fuentes que han seguido el caso, alcanzarían los $120,000 por viaje, dinero que presuntamente salió directo de las arcas del PRI. Y si eso ya te parece grave, espera a escuchar por qué, según estas mismas fuentes, nadie en el Congreso parece tener prisa por detenerlo. Si quieres que sigamos exponiendo este tipo de casos aquí, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque esto apenas arranca. Lo que supuestamente está ocurriendo con el presidente del PRI tiene todas las marcas de un escándalo que se ha ido construyendo capa por capa, y hoy vamos a desmontar cada una de ellas frente a ti, sin filtros, sin eufemismos y sin importar a quién le incomode. Hay algo que hace este caso distinto a otros escándalos de corrupción que hemos visto en México, amigas y amigos. Aquí el dinero supuestamente sale del financiamiento público que el Estado mexicano le entrega al PRI para sus actividades partidistas, es decir, para campañas, para militantes, para la operación del partido. Ese dinero viene de los impuestos de todos los mexicanos. Y según la información que ha trascendido en los últimos días, ese recurso público estaría terminando en efectivo, en dólares, cruzando la frontera norte, en la maleta o en los bolsillos del mismísimo dirigente nacional priista. Más de 2 millones de pesos por viaje, según las estimaciones que han circulado. Y los viajes, dicen quienes han seguido la trayectoria de Alito, en lo que va del año, ya superan los 10. Suscribirse a este espacio en este momento tiene todo el sentido del mundo, porque este caso apenas está mostrando su primera cara. Ahora bien, ¿quién está frenando que esto se investigue formalmente dentro del Congreso? Esa es la pregunta que incomoda, la que varios diputados de la propia bancada de Morena se han atrevido a susurrar, aunque pocos se animan a decirlo, con micrófono en mano. Según fuentes al interior de San Lázaro, habría resistencias para que la sección instructora de la Cámara de Diputados dictamine el expediente de juicio político contra Alito Moreno. Y el nombre que aparece en esas conversaciones internas, el nombre que más se repite cuando se habla de frenos y de pausas estratégicas, es el de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. Monreal, quien se ha posicionado públicamente como un político pragmático que prefiere el acuerdo al enfrentamiento, habría expresado, según estas fuentes, su preferencia por buscar canales de entendimiento antes que activar un proceso de ruptura. Sus palabras textuales, reproducidas en distintos medios, apuntan a que él cree, según sus propias declaraciones públicas, que es más importante construir frentes comunes que alimentar lo que él llama confrontaciones que llevan a caminos sin retorno. Suena razonable, suena hasta maduro, pero hay algo que ese discurso no explica. Si hay 5 carpetas de investigación abiertas contra Alito Moreno por un supuesto robo de más de 80 millones de pesos, si hay una carpeta adicional donde se señala directamente a su madre por propiedades que supuestamente valen 500 millones de pesos, si ya fue vinculado a proceso el contador de su hermano y fue detenido el hombre que supuestamente manejaba los pagos a medios de comunicación, ¿qué es lo que exactamente se está esperando para que arranque el juicio político? Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando esa pregunta finalmente encuentre una respuesta, porque alguien la va a tener que dar. Y aquí llega el primer golpe de hipocresía de este caso, mis amigos. Alito Moreno ha declarado en múltiples ocasiones que él defiende al PRI, que trabaja para los militantes, que su compromiso es con la base del partido. Lo ha dicho en tribuna, lo ha dicho en entrevistas, lo ha repetido con esa cadencia de político que sabe que las cámaras están encendidas. Pero mientras él pronuncia esas palabras de lealtad a su partido, según la información que ha trascendido, el PRI pierde militantes de forma acelerada. Y Alito Moreno suma viajes a Washington, más viajes a la capital política de Estados Unidos que nuevos militantes registrados en el PRI durante lo que va del año. Eso no es un dato menor. Eso es una imagen que vale más que cualquier discurso de unidad priista.
La pregunta que queda flotando, la que no tiene respuesta oficial todavía, es ¿qué hace exactamente el presidente de un partido mexicano en Washington con tanta frecuencia y con tanto efectivo encima? Porque los $120,000 que según fuentes consultadas habría llevado Alito en algunos de estos viajes no son monedas sueltas, son más de 2 millones de pesos. En efectivo, cruzando la frontera. Y si quieres seguir viendo expuestos este tipo de casos que el poder preferiría que no se contaran, este espacio los va a seguir narrando, así que suscríbete. Para entender el tamaño de lo que supuestamente está ocurriendo, hay que conocer un poco el contexto de cómo funciona el financiamiento de los partidos políticos en México, porque si no se entiende eso, no se entiende por qué este caso es tan grave. Los partidos políticos en México reciben financiamiento público del Instituto Nacional Electoral. Ese dinero tiene un destino específico: actividades ordinarias del partido, campañas electorales, formación política. Hay reglas, hay topes, hay obligaciones de transparencia. Y ese dinero, insistamos en esto, viene de las arcas del Estado, que se nutren de los impuestos que pagan los mexicanos. Entonces, cuando se habla de que Alito Moreno supuestamente habría llevado recursos del PRI a Estados Unidos en efectivo, estamos hablando presuntamente de dinero público, de tu dinero y del mío, terminando en destinos que nadie ha podido explicar con claridad. Nadie de su entorno ha dado una respuesta satisfactoria sobre a quién se le entregó ese efectivo en Washington, para qué fue utilizado, ni en qué rubros del presupuesto partidista aparece registrado. Y eso, aquí lo vemos claro, es el tipo de opacidad que debería encender todas las alertas de cualquier institución fiscalizadora del país. Pero las alertas, por alguna razón, siguen apagadas. Mientras el expediente de Alito Moreno duerme en algún cajón de la sección instructora de la Cámara, el propio Alito ha seguido apareciendo en medios de comunicación. Y aquí viene algo que hay que decirlo con todas sus letras. Según varios periodistas que han seguido el caso, algunas de esas apariciones en medios habrían sido entrevistas pagadas. Chayote, le dicen en México al dinero, que supuestamente se entrega a comunicadores para que traten con guantes a cierto político o para que simplemente no hagan las preguntas incómodas. El término viene de antes, pero su práctica, denuncian quienes la han documentado, sigue completamente vigente. Y Alito, según estas fuentes, seguiría utilizando ese mecanismo para intentar limpiar una imagen que, a juzgar por el tamaño del expediente acumulado en su contra, difícilmente admite blanqueado. Ya hay incluso una persona detenida que supuestamente operaba ese esquema de pagos a medios, lo que convierte esta práctica de difusión pagada en algo que ya tiene cara, nombre y consecuencias judiciales. Suscríbete a este espacio porque este tipo de historias son exactamente las que el Chayote busca que no lleguen a tus oídos, y aquí las vamos a seguir contando. El segundo golpe de hipocresía en este caso llega cuando se contrasta lo que Alito Moreno dice públicamente sobre la persecución política con lo que las investigaciones en curso supuestamente revelan. Alito ha insistido, cada vez que se le acorrala, en que todo lo que ocurre en su contra es una cacería del Estado, una persecución coordinada desde el poder para eliminar a la oposición. Lo dice con convicción, con el tono del hombre que cree que le están tendiendo una trampa. Pero hay algo debajo de ese discurso que se cae solo cuando se revisa el expediente. Las 5 carpetas de investigación abiertas en su contra, según información que ha sido publicada por distintos medios, documentan un supuesto robo que supera los 80 millones de pesos del erario de Campeche durante su gestión como gobernador. No son carpetas fabricadas de la noche a la mañana. Son investigaciones que acumulan contratos inflados, empresas fantasma, transferencias sin sustento y propiedades que aparecen en el patrimonio de familiares cercanos, pero que nunca tuvieron un origen claro ni declarado. La madre de Alito, según una de esas carpetas, estaría ligada a propiedades valuadas en 500 millones de pesos en Campeche. Una señora que, según los propios registros disponibles,
siempre se dedicó a las labores del hogar y que nunca tuvo empleo formal en el sector público ni privado. ¿Cómo se explica ese patrimonio? Nadie lo ha explicado todavía. Y esa pregunta sin respuesta es exactamente lo que hace que el relato de la persecución política suene cada vez más hueco. Y aquí la indignación sube otro escalón, porque hay un diputado que ha decidido pararse frente a todo esto y nombrar lo que ve. Arturo Ávila, quien ha sido una de las voces más activas en exigir que la sección instructora se ponga a trabajar y dictamine el expediente, pagó un precio físico por esa postura. La semana pasada, según lo que él mismo relató en rueda de prensa, fue agredido por un diputado del PRI. Un golpe. Así de literal. Y la respuesta del PRI, según lo que se ha podido documentar, no fue condenar la agresión, sino cerrar filas alrededor del agresor. Perfiles que representan al priismo en San Lázaro, según los reportes disponibles, habrían declarado que están dispuestos a hacer lo que sea necesario. Ávila lo dijo sin rodeos en su conferencia. Llevan más pruebas, van a presentarse ante la Fiscalía y van a exigir tanto el juicio político de Alito como la destitución del diputado que lo agredió. Aquí lo que se ve no es una batalla política ordinaria. Lo que se ve es un aparato que, según estas fuentes y estos hechos documentados, supuestamente intenta silenciar a quien señala la corrupción, no con argumentos, con los puños. Y eso, como bien lo sabes, es exactamente el tipo de señal que indica que el agua está llegando al cuello de alguien. Pero espera, porque lo que viene a continuación es el dato que ata todos los cabos de esta historia, y que convierte lo que parecía un escándalo de corrupción regional en algo con dimensiones internacionales. Suscríbete a este espacio antes de que sigas, porque lo que viene merece que estés aquí para escucharlo completo. Según información que ha trascendido y que varios medios han comenzado a reportar, Alito Moreno no estaría actualmente en México. Estaría en Estados Unidos, en Washington. Y estaría ahí en este momento mientras su expediente de juicio político duerme en la Cámara de Diputados, mientras sus carpetas de investigación avanzan sin que él tenga que responder ante ningún juez mexicano, y mientras legisladores, supuestamente afines, frenan los procesos que deberían haberlo obligado a dar la cara desde hace meses. Washington, la misma ciudad a la que supuestamente llevó efectivo en repetidas ocasiones, se convierte así en algo más que un destino de viaje. Se convierte, según analistas y legisladores que han hablado del tema públicamente, en un escudo. Un territorio desde donde Alito puede operar, aparecer en medios, dar entrevistas pagadas y esperar a que la presión sobre su caso se enfríe. Y hay algo más en ese escudo. Según lo que han señalado algunas fuentes al seguir este asunto, habría legisladores republicanos en Estados Unidos que habrían tenido contacto con el dirigente priista durante estos viajes. Nadie ha explicado todavía qué naturaleza tienen esos contactos. Nadie ha aclarado si están relacionados con el dinero que supuestamente cruzó la frontera. Pero la sola existencia de esos vínculos, en el contexto de todo lo demás, hace que la pregunta sobre el destino de ese efectivo sea imposible de ignorar. Aquí está la revelación que lo junta todo. Según fuentes que han seguido esta investigación de cerca, el patrón de los viajes de Alito Moreno a Washington no corresponde con ninguna agenda política legítima del PRI. Los $120,000 que supuestamente habría llevado en efectivo en al menos uno de esos viajes habrían sido destinados, según estas fuentes, a pagos de logística e imagen para sus apariciones en la capital estadounidense. Sí, dinero público mexicano, asignado al PRI para fortalecer la vida democrática del país, supuestamente terminando en facturas de eventos y campañas de imagen personal de su dirigente en suelo extranjero. Eso, si se confirma, convierte este caso en algo que va mucho más allá de la corrupción típica del priismo. Porque aquí el presunto desvío tendría un destino internacional, tendría un beneficiario personal identificado y tendría además la complicidad, al menos por omisión,
de quienes dentro del Congreso han frenado el avance del juicio político. Si esto te indigna tanto como a nosotros, suscríbete a este espacio, porque los casos como este necesitan que haya voces que no los dejen caer en el olvido. Lo que sigue a esta revelación es la pregunta que nadie en el poder quiere responder en voz alta. Si hay 5 carpetas de investigación, si hay una persona detenida por el esquema de pago a medios, si hay propiedades sin justificar por 500 millones de pesos ligadas a la familia de Alito, si hay un patrón de más de 10 viajes a Washington con cantidades de efectivo que superan los 2 millones de pesos por viaje, ¿cómo es posible que el juicio político no haya arrancado todavía? La respuesta, según legisladores que han hablado con distintos medios, estaría precisamente en esas resistencias al interior de la Cámara que ya mencionamos. Y aquí, la hipocresía alcanza su punto más alto, porque Morena llegó al poder con una promesa central: acabar con la corrupción. Ese fue el eje de toda la narrativa transformadora del movimiento. La promesa de que el dinero público ya no terminaría en bolsillos privados, que los corruptos de los viejos regímenes iban a enfrentar la justicia, que la impunidad era cosa del pasado. Y ahora, frente al caso más documentado de un dirigente político activo en México, lo que se observa, según múltiples fuentes y según los propios diputados que han denunciado estas trabas, es exactamente lo contrario. Frenos, silencios, preferencias por el diálogo y el acuerdo sobre el proceso legal, y un expediente que no avanza mientras su protagonista pasea por Washington. Las reacciones no se han hecho esperar. Arturo Ávila ha anunciado que llevará más pruebas a la Fiscalía y que la presión sobre la sección instructora va a aumentar. Otros legisladores han comenzado a cerrar filas alrededor de la exigencia de que el dictamen del expediente se agilice. Y en las redes sociales, la conversación sobre este caso ha crecido de forma sostenida cada vez que aparece un nuevo dato, cada vez que se confirma un viaje más, cada vez que alguien hace la suma de lo que supuestamente salió de las arcas del PRI rumbo al norte. Fuera del Congreso, la pregunta que más circula entre quienes siguen de cerca la política mexicana es si Ricardo Monreal tiene realmente la voluntad de dejar que el proceso avance sin interferencias, o si su discurso de conciliación terminará siendo, en los hechos, lo mismo que años atrás hacía el PRI cuando uno de los suyos enfrentaba a un proceso incómodo. Palabras que suenan razonables mientras el expediente envejece en un cajón. Hay algo que este caso le pregunta directamente al espectador que lleva años escuchando promesas de combate a la corrupción en México. No es una pregunta abstracta ni filosófica. Es concreta y tiene fecha de vencimiento. Si el partido que llegó al poder prometiendo que ningún corrupto quedaría sin castigo, no activa el juicio político contra el dirigente del PRI más documentado en escándalos de la historia reciente, ¿a qué le está dando señal al resto de los políticos del país? Esa señal, si se lee con frialdad, dice que la impunidad sigue disponible para quien sepa negociar en el momento correcto. Y eso, mis amigos, es exactamente lo que hace que casos como el de Alito Moreno importen más allá del priismo. Porque la forma en que México trate este expediente va a decirle mucho al país entero sobre qué tan en serio se toma el principio de que nadie está por encima de la ley. La Suprema Corte ya le frenó un amparo a otro exgobernador en una situación análoga. Las instituciones, cuando funcionan, pueden producir resultados. Pero para que funcionen, alguien tiene que empujar. Y ese alguien, en este caso, parecen ser los legisladores que han decidido que el miedo a incomodar no puede pesar más que la obligación de hacer su trabajo. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se paga el poder en este país, este espacio va a seguir señalándola. Suscríbete si no quieres perderte el próximo caso que se quede sin máscara, porque hay más expedientes esperando ser contados y aquí los vamos a abrir uno a uno. Alito Moreno supuestamente llevó dinero público mexicano a Estados Unidos en efectivo, más de 10 veces, mientras su partido perdía militantes y mientras el proceso que debería haberlo obligado a responder
seguía enterrado por quienes dicen combatir la corrupción. Eso es lo que supuestamente ocurrió. Y lo que ocurre cuando nadie lo detiene es que el siguiente que quiera hacer lo mismo, toma nota y aprende que el truco funciona. México merece más que promesas de justicia que se negocian en silencio. Eso ya lo sabes.